Génesis capítulo 30, versículos 1 y versículos 2. Estamos viendo el tema de cómo amar más a mi cónyuge. Cómo amar más a mi cónyuge. Y aquí encontramos una historia que me encanta. Dice la palabra de Dios: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, ¿qué? Me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y vamos a hablar acerca de la queja. ¿Qué puedo yo hacer para amar más a mi cónyuge? ¿Qué es lo que yo puedo hacer de una manera práctica para que yo de manera personal pueda, no estoy diciendo yo quiero que mi esposa, o en el caso de la esposa, el esposo ame más a la esposa o la esposa al esposo, sino estamos hablando aquí qué yo puedo hacer de manera práctica y cómo es que dejando la queja me puede ayudar, porque el que debería de dejar la queja es el otro, amén, o la otra, no yo. Pero creo que lo que vamos a ver nos puede ayudar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno de los problemas con la queja, es que nadie quiere escuchar la queja. Dios no quiere escuchar nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestras quejas. Una y otra vez, cuando el pueblo de Israel se quejó contra Dios, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, Dios no dijo: ok, muy bien, quieren agua, aquí les va agua. No tienen que comer, ya están cansados del maná del desierto, aquí les van unas codornices. Me hubieran dicho antes. De parte de Dios, la queja Dios lo ve como algo que Él no quiere escuchar. En el matrimonio es lo mismo. En el matrimonio, la queja, tanto el esposo como la esposa, es algo que no queremos escuchar. No sé si alguna vez han prendido alguna televisión y cuando prenden la televisión que no hay ningún canal en él, ¿cómo se ve? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí lo vieron? Vamos a volver a ver, Me gustó. Esto es lo que la queja hace en el corazón, en la mente del esposo. Cuando la esposa se está quejando, ¿sabes lo que el esposo escucha? Absolutamente nada. La esposa se está quejando y quejando y quejando y quejando y quejando. Y el esposo la está mirando como si estuviera ayudando. La esposa dice: wow, ahora esto le está ayudando. Ahora sí va a cambiar. Ahora sí va a entender. Mi esposo finalmente va a entender. Pero lo que él está viendo es esto. Está escuchando ruido. Solamente ruido, no está escuchando palabras, no está escuchando las razones y no está meditando él y está diciendo: ay, sí es cierto, he sido un mal marido, y cómo puede ser que he sido un mal marido ahora de aquí en adelante por la causa y la razón de que mi esposa se está quejando de una manera tan dulce, voy a hacer algo. Del otro lado, también cuando el esposo se queja con su esposa, la esposa, yo no sé, no conozco muy bien la mente de la mujer, pero me puedo imaginar que es muy parecido
a lo que el esposo escucha. El esposo escucha y ve un ruido gris como de una televisión, y creo que a lo mejor, no sé, le voy a preguntar después a mi esposa, que la esposa quizás cuando el esposo se está quejando es lo mismo que él ve. Entonces, deja la queja. Deja la queja. ¿Cómo? ¿Por qué viene esa queja? Bueno, la queja viene por causa de la frustración. Nos frustramos. En el matrimonio comprende muchas cosas. El matrimonio comprende finanzas. El matrimonio comprende hijos. El matrimonio comprende familia. El matrimonio comprende, o dentro del matrimonio hay cosas que se supone que él debe de hacer y cosas que se supone que ella debe de hacer. Entonces, en el matrimonio siempre la esposa está esperando a que el marido cumpla lo que él tiene que hacer. Y el marido está esperando a que la esposa cumpla lo que ella tiene que hacer. Cuando estas cosas que yo quiero que se hagan, yo le dije que hiciera esto, yo espero que se haga esto, y no se cumplió, el esposo o la esposa se frustran. Y dentro de esta frustración empieza a venir ese enojo. Y cuando llega el enojo, es entonces cuando salen de la boca del esposo o de la boca de la esposa ciertas palabras. En este caso, Raquel, por la frustración que ella tenía de no tener hijos, finalmente le dice a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Qué bueno que Jacob no le respondió y le dijo: pues muérete. Amén. Qué bueno que no le dijo así. Pero le responde y le dice: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y qué bueno que el autor, Moisés, qué bueno que el autor no siguió con el relato de la riña y las frustraciones que Raquel y Jacob tenían, pero cuando estamos frustrados nos empezamos a enojar y debemos de identificar ese enojo, porque el enojo, y cuando estamos frustrados y cuando estamos enojados, comenzamos a decir cosas de manera frustrada. ¿Cómo son las cosas que decimos cuando nos frustramos? Bueno, cuando nos frustramos, esto es lo que decimos: la cocina es un desastre. Eso es lo que el esposo le dice a la esposa. El esposo dice: los niños están todos cochinos. Frustración, es una frustración. Tus bolsas están por todos lados, o zapatillas, o no sé, cosméticos. Los platos no están lavados. La comida está fría. Mira, mi comida está fría. Y al esposo no le gusta comer comida fría. La comida no te sale como mi mamá la cocina. Frustración y mamitis. Mi camisa está arrugada. Es frustración, está sacando esa frustración. Mi mamá nunca hacía eso. Otra vez, mamitis, palabras hirientes. Y esa noche, ¿verdad?, va a dormir el esposo con el firulais, con el perro allá afuera. Cuando hay frustración, entonces nos enojamos y comenzamos a tratar de hacerle saber al esposo, a la esposa, mi queja. Y entonces las cosas a veces no salen bien.
¿Qué dice la esposa? La esposa, esto es lo que le dice al esposo. La esposa le dice al esposo: la cochera es una porquería. Nunca llevas a los niños a la escuela. Frustración, y quizás sea verdad. Siempre dejas tus garras en el piso. Y estamos hablando de cosas, no de las uñas que dejó por ahí tiradas, ¿verdad? Nunca tienes dinero para mí. Todo te lo gastas en ti. Frustración, y quizás verdad. Mira al pobre perro. Nadie le hace caso, nunca lo llevas a dar una vuelta, ni a mí me llevas a dar una vuelta. O a lo mejor dice: siempre sacas al perro y nunca me sacas a mí. A lo mejor es eso. Ya llevo diciéndote que no hay comida en el refrigerador y quieres que te haga de cenar. Frustración. Ya arreglaste la lavadora de tu queridísima madre y llevo años esperando a que arregles mi licuadora. Frustración. Y uno de los 7 pecados capitales en el matrimonio, cuando el esposo arregla las cosas de su mamita y de su esposa, llevaste a tu mamá al doctor, ¿y a mí qué? Me estoy muriendo. Y verdad, pues la mamá se va a morir primero, entonces a lo mejor cuida uno a la mamá primero que a la esposa. Y entonces hay queja. Ve lo que dice Génesis 21, versículo 9. Génesis capítulo 21, versículo 9. Aquí Sara está frustrada. Yo creo que está enojada. Génesis capítulo 21, versículo 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, y fue la idea de Sara, ¿verdad? Pero el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, o sea, le dijo ella a su marido: echa, me gusta esa palabra, ven, echa a esta sierva, o sea, esta esclava, y a su hijo, porque el hijo de esta, que otra vez ni siquiera la llama por nombre, sierva, no ha de heredar con Isaac, mi hijo hermoso, tan bonito y bello. Versículo 11, este dicho, o sea, estos gritos parecieron que graves, en gran manera Abraham por causa de su hijo. ¿Ven? Cuando le dijo esto su esposa a Abraham, se quedó Abraham con los ojos abiertos, cuadrados, y dijo: este dicho es grave. Amén. Este dicho es grave. Este dicho es muy grave. Sara estaba frustrada, y la manera en que ella tenía que resolver esto, porque pues Abraham no estaba haciendo absolutamente nada con las burlas y el bullying que estaba recibiendo su hijo Isaac. Y entonces Sara, al estar enojada, al estar frustrada, dijo: ya hasta aquí me tiene esta mujer Agar. Y ella no estaba admitiendo. Y le dijo: ¿sabes qué? Cometí un error. No creo que haya sido sabio que yo ya te haya dicho, ¿verdad? Pero bueno, creo que vamos a tener que darle una pensión, que se vaya a vivir muy lejos, y vamos a estar orando por ella. No, dijo: échala. De tal manera que cuando llega la frustración, llega el enojo, comenzamos a decir cosas hirientes. Pero después de la frustración y el enojo, otra de las cosas que añadimos a la queja es el regaño. El regaño tiene sus particularidades. El regaño, a veces hay que aprender a identificar
tengo que aprender a identificar aquí primero cuando estoy frustrado, cuando estoy enojado, para no actuar de una manera que yo responda mal. Por ejemplo, hoy en la tarde ya veníamos a la iglesia y mi esposa se estaba arreglando, no me veía, no me estaba viendo a mí, y yo dije, ok, voy a ver qué pasa. Y le dije, ¿cómo le dije? Siempre estás tarde para ir a la iglesia. Y traté de, no, tiene tiempo que no regaño, y no sé si la regaño o no. El hermano Abraham decía, ¿verdad?, que no regaño, y no me salen los regaños. Y entonces así como que me dolió un poquito, pero dije, lo voy a decir, a ver qué pasa. Como le dije, siempre llegas tarde, o no sé siempre llegas tarde a la iglesia. ¿Y sabes lo que me contestó? Dice, es que las mujeres estamos en una sociedad en que siempre debemos de llegar tarde. Y si llego temprano, todas las otras demás mujeres van a tener que seguir mi ejemplo, y no puedo quebrar esa regla escondida. Ahora ya te la dije, pero es una regla escondida. Y dije, pues buena respuesta, ¿verdad? Y me respondió, bien, estaba de buenas. Qué bueno que estaba de buenas. Yo creo que leyó mi mensaje y dijo, ya sé, está jugando conmigo y le voy a responder bien. Pero lo hice a propósito porque yo estaba esperando que se diera la vuelta y se sorprendiera. Y le dije, no me golpeé. No es cierto. Estoy practicando el regaño. Pero ya no lo pude practicar muy bien porque me respondió bien. Pero el regaño tiene sus particularidades. ¿Cuáles son las características de un regaño? Y hay que saber identificar primero aquí mis frustraciones, mis enojos, para saber hablar bien con mi cónyuge. Pero también tengo que aprender a dejar de regañar. Porque si toda la vida me la paso regañando, el regaño también es parte de la queja. Y como nuestro título es Deja la queja, debemos de dejar las frustraciones y el enojo, y debo también de dejar el regaño. ¿Qué es un regaño? Bueno, el regaño tiene algunas particularidades. Número 1, demuestra descontento, crítica, frustración, enojo. Entonces, es lo que ya aquí primero vimos, la frustración y el enojo. El regaño también lo tiene, por supuesto. Cuando uno está enojado, normalmente regaña. Cuando uno está molesto, normalmente regaña. Entonces, si estoy enojado, estoy molesto, pues lo tengo que hacerlo saber a mi cónyuge. ¿Qué otra manera puede ver mi esposa de que ya estoy enojado si no actúo enojado? Lo puede saber de otras maneras, pero a veces es la única manera que lo hacemos saber. Segundo, contiene preguntas retóricas. Contiene preguntas retóricas. Por ejemplo, palabras como ¿por qué siempre? ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? Una pregunta retórica no busca una respuesta real. Una vez recuerdo que estaba en 5º año y mi maestra me dijo, Arturo, no sabes de qué color es la vergüenza, ¿o sí? Yo no sabía si me estaba realmente preguntando, no me estaba preguntando, me estaba regañando. Y yo, como era muy inocente, le dije, sí, maestra, la vergüenza es roja. Y se enojó más. Y entonces, cuando hacemos preguntas retóricas en las cuales no estoy buscando una respuesta, porque a veces esas preguntas son, ¿por qué no puedes hacer las cosas bien? Pues, ¿qué espera el esposo o la esposa? Que le diga, porque soy un menso. Porque si le digo,
soy un menso, se va a enojar más. Y no podemos contestar, yo no puedo contestar bien con una cara derecha, ¿verdad?, a preguntas retóricas. A mí me da mucha risa y trato de, ya después de esa pregunta retórica, en lo que hay en mí es, ok, no rías, mantente serio, actúa como que si todo está bien, pero ya no estoy escuchando todo lo demás. Y ese es el problema cuando viene la pregunta retórica, porque es una pregunta que no busca realmente una explicación, no busca una respuesta real, está solamente expresando juicio y crítica, no está esperando una explicación, muestra descontento. Entonces, en un regaño normalmente se formula en una pregunta. Hay una pregunta, pero la pregunta no es... bueno, ni sé cómo hacer la pregunta, pero oye, quedamos que ibas a ir por los niños y ya pasó una semana y no he visto a los niños. ¿Los dejaste en la escuela? Y entonces el esposo dice, ¡ah! Sí, los dejé en la escuela, ¿verdad? Entonces ya esa es una pregunta más directa, más enfocada, pero la pregunta retórica es, ¿por qué siempre te olvidas de mis hijos? Porque nunca los vas a... Y esas preguntas retóricas de enojo muestran descontento y realmente no buscan una explicación. Número 3, el tono de voz. El tono de voz. Un regaño no es una voz apacible, no es una voz angelical, no es una voz en donde el esposo y la esposa dicen, ¡ah! Me está regañando. Oh, ok, a ver, me gusta cómo lo haces, vuélvelo a hacer. No, es algo que uno no quiere escuchar. Es como cuando uno agarra un gis y lo pone aquí. Ese tono de voz no es agradable. Entonces el tono de voz cambia en un regaño. Número 4, contiene generalizaciones. Siempre, nunca, todo el tiempo. Siempre, nunca, todo el tiempo. Y entonces, como ya aprendí yo a tratar de no decir siempre, nunca, todo el tiempo, digo algunas veces. Algunas veces. No todo el tiempo, algunas veces. Pero cuando es regaño, va a contener ese tipo de generalizaciones. Tú nunca, tú siempre. Y ahorita voy a dar unos ejemplos. Y quinto, número 5, hay control o corrección. La persona trata de minimizar a la otra persona con control, con corrección. Tú no puedes, tú no sabes, yo sí. Tú no sirves para nada, yo sí. Se minimiza a la otra persona con control, con corrección, y yo me hago un poquito más hacia arriba. De tal manera, en los ejemplos que acabo de dar, pudieran cambiar de esta manera. La cocina es un desastre. ¿Por qué no la lavas? Los niños están todos cochinos. ¿Por qué siempre los tienes sucios? Ahí está la palabra siempre y es una pregunta. Tus zapatos están por todos lados. ¿Por qué siempre los dejas tirados? Los platos nunca están lavados. ¿Por qué eres una cochina? Mi mamita siempre los lavaba. Y ahí le añadimos eso. La comida está siempre fría. ¿Qué no sabes que a mí me gusta la comida caliente? Ahora ahí no hay una pregunta, pero aún es un regaño. La comida no te sale como a mi mamá que me cocinaba. Deberías de aprender porque no sabes cocinar. Y entonces estoy menospreciando, minimizando, controlando. Mi camisa está arrugada. Nunca planchas bien mi ropa. O la esposa dice, la cochera es una porquería. ¿Por qué no? ¿Qué no te importa nuestro hogar? ¿Qué no te importa nuestra casa? Una pregunta retórica. ¿Qué le va a poder decir el esposo? No me importa. ¿O qué le va a contestar? Sí. Si le contesto, casi como el apóstol Juan, ¿verdad? ¿El apóstol Juan es del cielo o de la tierra o de dónde?
Pues si le correspondemos así, va a ser así. Si le contestamos, mejor no decimos nada de Juan. Pero ahora, el Señor Jesús tenía una pregunta buena, que no era retórica. Aquí la pregunta no era tan buena. ¿Qué no te importa nuestro hogar? Pues si le contesto que sí, me va a decir, pues ¿por qué no lo haces? Flojo. ¿Y qué debo de hacer? Debo de entender que la queja tiene frustración, enojo y a veces, muchas veces, hasta regaño. Nuevamente, nadie quiere escuchar la queja. Nadie quiere escuchar a alguien quejumbroso. Cuando hay queja, interesantemente, detrás de la queja, muy escondido detrás de la queja, hay un deseo. Finalmente, detrás de cada queja hay un deseo escondido. Y entonces, si puedo identificar mi frustración, mi enojo, mi regaño, y lo analizo y digo, ok, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy frustrando? ¿Por qué estoy regañando? Y digo, ya sé, me enojé porque la cochera siempre está sucia. Y entonces, ¿cuál es el deseo escondido dentro de la queja? El deseo escondido dentro de la queja es que quizás la esposa quisiera una cochera limpia. Si la esposa le dice al esposo, está haciendo mucho frío, ¿qué no te importa mi salud? Cierra la ventana. Y entonces, esa es mi queja, mi frustración, pero mi deseo real, escondido detrás de esa queja, es, ¿cómo me encantaría que esa ventana estuviera cerrada? Pero no lo podemos expresar porque no podemos identificar que estoy quejándome. Pero cuando sé identificar mi queja, y muchas veces esto funciona más con la esposa. Cuando la esposa sabe identificar su queja y expresa su deseo, ahora ya no arroja la queja, sino ahora sirve el deseo en una charola de plata y le dice al esposo, aquí está mi deseo, va a funcionar mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque los esposos en nuestros antepasados que vinimos de Krypton, tenemos dentro de nosotros superpoderes. Y esos superpoderes son esto es muy, muy profundo en la Biblia, ¿verdad? Espero que no nos estén grabando, ¿verdad? Pero esos superpoderes del esposo, el esposo realmente quiere agradar a su esposa. Él quiere ser un héroe. Y entonces, en el esposo existe un héroe escondido. Imagínate, hermana, si en la hermana existe un deseo escondido, porque la queja, detrás de cada queja hay un deseo escondido, y tú identificas ese deseo escondido y lo sirves a tu marido y le dices, por ejemplo, me encantaría una cochera limpia o el patio limpio. Ahora, no le estás diciendo, ojo, no le estás diciendo qué hacer. Esto está mal. No le digas, me encantaría que tú te pusieras a barrer para que limpies la cochera. Ya le estás diciendo qué hacer. Algunas hermanas no entienden eso, está bien, yo sé, está así. Como están viendo como el ruido que vimos hace ratito, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre decirle a tu esposo qué hacer o el deseo que tú quieres o quieres ver. Pero si tú le dices, o sea, si tu deseo es que te encantaría ver el patio limpio, simplemente expresa ese deseo y dile,
me encantaría, ay, cómo me encantaría que el patio estuviera limpio y una sonrisa. No estás diciendo, cómo me encantaría que el patio estuviera limpio. No, no lo hagas así, amén. Sino dile, ahora cuando lo digas, dilo, cómo me encantaría que el patio estuviera limpio. Y como nosotros traemos esos superpoderes de Krypton, cuando escuchamos esas palabras, sale el héroe. Y entonces dentro de cada marido hay ese héroe. Está bien escondido, está bien enterrado, hermana, pero está ahí, créeme, está ahí. Y lo único que tú tienes que hacer es saber reconocer tu queja, eliminar tu queja. Y cuando sirves la queja en una charola de plata en manera de deseo, y dices, ¿cómo me encantaría un patio limpio? El marido dice, ok, mi esposa, su deseo es este. Voy a cumplir su deseo. Hay una historia en la Biblia en donde David dice, oh, ¿quién me diera a beber del agua que está junto a la puerta allá en Belén? ¿Sabes qué fue? Un deseo. No fue una orden, no fue un mandato, sino simplemente dice la Biblia, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua que está junto a la puerta de Belén? No le dijo a ellos, ustedes tráiganme del agua que está junto a la puerta de Belén. No, simplemente expresó su deseo. Y cuando expresa su deseo, estos tres hombres también tenían superpoderes. Estos sí eran poderes de veras, amén. Porque cada uno de ellos, wow, tremendos valientes de David. Y dice la Biblia que fueron arriesgando su vida, trajeron el agua y se la dieron a David. ¿Sabes por qué? Porque David simplemente lo que él hizo, puso su deseo en una charolita de plata y dijo, aquí está mi deseo. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Ve lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Debo de buscar tener ese espíritu afable, apacible, y también el marido buscar tener sabiduría. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu ¿qué? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, pero también sabes delante de quién, de tu esposo, de tu marido. Porque aquí está hablando a la esposa, hablando de cómo Sara le decía Señor, y cómo Sara era una mujer, y esto y aquello, hacia su marido. Entonces Dios está diciendo, hermana, esposa, cambia tu actitud, deja la queja, deja el regaño, y ahora comienza a expresar tus deseos con un espíritu afable y apacible. Ve lo que dice el versículo 7. 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De tal manera que al esposo Dios le dice, mira, tienes que ser sabio. A la esposa le dice, tienes que ser afable y apacible. Y los dos tienen que tratarse bien, tienen que tratarse mejor. De tal manera que
¿qué puedo entonces yo hacer? Acá hay tres cosas. La primera ya la mencioné. Pide de una forma diferente, identifica tu queja y ahora expresa tu deseo. Aprende a expresar tu deseo. Pide de esa manera afable y apacible. Y si quieres poner el número 1, aprende a expresar tu deseo. Número 2, aprende a recibir. Vamos a suponer que estamos hablando del patio y estamos hablando ahorita de la mujer, de la esposa, y dice, ok, ya aprendí a expresar mi deseo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y digo, ok, voy a intentarlo. Y hablas con tu esposo y le dices, me encantaría que el patio estuviera bien limpio. ¿Cómo me encantaría que ese patio estuviera limpio? Así como que le das un codazo, ¿verdad? Y entonces tu marido sale ese héroe que tenía muy escondido y a la hora regresa y le dice, oye, ¿sabes qué? Tenía algo de tiempo y limpié el patio. El problema es que si tú, hermana, vas y dices, mira, aquí no limpiaste esto, aquí todavía hay lo que dejó el perro, aquí hay esto, y entonces comienzas a inspeccionar, ya no estás aprendiendo a recibir. No inspecciones, no le digas que lo hizo mal, no le digas, mira, te faltó aquí, mira, te faltó planchar aquí. El esposo le pudiera decir, quizás el esposo le dice, ¿cómo me encantaría que mis camisas estuvieran planchadas de ahora en adelante? No, ¿verdad? No. Pero, ¿y tu esposa comienza a planchar camisas? Mágicamente. ¿Por qué? Porque ya no te estás quejando, ya no le estás recriminando, ya no le estás regañando. Y dice ella, ok, voy a planchar camisas. Pero de repente le dices, mira, te faltó planchar aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando inspeccionamos, cuando otra vez nos volvemos a quejar? Pues se va a desanimar. La esposa va a decir, bueno, ya mi primer día de usar la plancha y es mi último día, ya no lo voy a volver a planchar. ¿Por qué? Porque la segunda parte, uno, es aprender a pedir bien, a aprender a expresar mi deseo, pero número 2, aprender a recibir bien. Cuando el esposo o la esposa hace algo por ti, hermano, o hace algo por ti, hermana, reconoce lo que el esfuerzo, reconoce lo que él o ella hizo. No lo inspecciones, no lo critiques, no lo regañes. Recibe con gratitud, recibe con gozo, recibe con una sonrisa. Aprende a reconocer su esfuerzo de él o de ella. A todos nos gusta que cuando hacemos algo nos reconozcan nuestro esfuerzo, ¿o no? Si hacemos aquí algo en la iglesia y ya llevo 10 años trapeando y el pastor nunca me ha dado las gracias, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir, vas a decir, no, ya no, pues. Porque queremos que reconozcan nuestro esfuerzo. Y en el hogar, nuevamente, el hogar comprende hacer. Tú haces, yo hago. Tú haces, yo hago. Y mientras yo hago, yo quiero que tú reconozcas lo que yo hago. Y mientras tú haces, yo voy a reconocer lo que tú has hecho. Y entre los dos nos tenemos que estar echando porras. El matrimonio tiene, si todo estuviera bien, sería muy aburrido. Si hago algo y no me importa si mi esposo o la esposa me reconoce lo que hice, sería muy aburrido. Queremos que nos reconozcan, queremos que nos aplaudan. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Tenemos que buscar ser agradecidos con Dios, pero también tenemos que buscar ser agradecidos con las personas a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que aprender a pedir y reconocer la manera correcta de pedirlo. Número 2, aprende a recibir. No lo critiques, no lo regañes, recibe con gozo, con una sonrisa. Y número 3, da las gracias 2 o 3 veces al día. Da las gracias 2 o 3 veces al día. Ya no solamente en las cosas por las cuales estás frustrado o frustrada, que a lo mejor ya hizo, pero sabes que cuando hacemos algo, vamos a suponer que estoy frustrado porque siempre deja la tapa de la pasta dental abierta. Mi esposa y yo somos diferentes. Cuando yo uso una servilleta, yo la doblo, bonita. La doblo primero así, y luego la doblo así, y está perfecta. Cuando mi esposa usa una servilleta, uy, pobre servilleta, ¿por qué le haces eso? ¿Qué te hizo? Toda su familia, hasta King Charles II, así han hecho con las servilletas, ¿verdad? Pero no, nosotros no, de este lado, con mis antepasados Mao Zedong y los chinitos de allá del oriente, siempre doblaban los origamis y las servilletas. ¿Amén? Entonces somos bien ordenaditos, los japoneses, los chinos, todos. Pero entonces hay algunos que a mí, por ejemplo, me gusta que la pasta vaya desde el final hasta arriba en orden. ¿Por qué sacar la pasta desde el principio? Es pecado. No. Arrugar, hay algunas pastas de metal, ahora ya las hacen de plástico, pero arrugarla no, si es de metal la voy doblando. Si hubiera una máquina que yo pudiera comprar en Amazon, conectarla y apretarle un botón, ¡tut!, y se dobla poquito a poquito, y al final quito la maquinita y mi pasta toda salió y dobladita. Eso me haría muy feliz, amén. Si encuentran algo así o lo quieren crear, me lo regalan para mi cumpleaños el 20 de septiembre. Pero hay otras personas que no les importa la pasta. No les importa. Ya no sé por qué estoy diciendo. Ya me acordé. Si la esposa o el esposo finalmente quizás no expresaste tu frustración, tu enojo, pero un día el esposo pone la tapa. A lo mejor fue el gato, ¿verdad? Pero tú piensas que el esposo puso la tapa. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, oye, vi que pusiste la tapa, gracias. No la regañes, no le digas otra cosa, nada más simplemente dale las gracias. Dale las gracias cuando va a trabajar. Gracias por trabajar. Gracias por todo tu esfuerzo. Gracias por esto. Gracias por aquello. Ahora termino con esto. La gratitud y el dar las gracias es lo contrario a la queja. Y cuando yo comienzo y aprendo a cómo pedir las cosas con ese deseo, cuando comienzo a aprender a recibir las cosas y no inspeccionar, y cuando aprendo, número 3, a ser agradecido todo el tiempo, 2, 3 veces al día, ser agradecido, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que una persona que normalmente da las gracias, no le dice, gracias, infeliz. Normalmente no le hace así. Normalmente le dice, gracias, se lo dice con una sonrisa, se lo dice de una manera sincera. Y cuando yo como esposo tengo una actitud diferente hacia mi esposa y le digo gracias, y mi esposa ve una actitud diferente hacia mí y
y eso la atrae más hacia mí, entonces veo yo que mi esposa por alguna manera está más cerquita hacia mí y eso me ayuda a amar más a mi esposa. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por